Listo. Ok. Entonces, bueno, buenas tardes oficialmente a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar, como mencionaba, del principio del palomar. Antes, y nada más quería hacer un pequeño comercial de una página, de una plataforma, y ahí creo que están viendo el navegador, ¿no? De una plataforma que se llama UCR Global, eh, que es abierta, ¿verdad? No solamente para estudiantes de la U, de la UCR, sino para cualquier persona. Entonces, en general aquí tenemos bastante material de lo que hemos trabajado en los últimos 2 años en el equipo de competencias. Entonces, si gustan, pues pueden inscribirse. En la noche, cuando envíe el enlace de este video, voy a mandarles la información también para que se puedan matricular, pero es relativamente simple. La dirección es esta, que voy a poner aquí en el chat. Que voy a poner aquí en el chat. Básicamente se registran como cualquier otra página, ¿verdad? Como si fuera correo, pueden ingresar incluso con Google, Facebook o lo que sea que tengan. Y aquí adentro, pues ahí se ofrecen, digamos, una gran cantidad de cursos. Y claramente muchos requieren matrícula, ¿verdad? No todos son libres. Pero el que me interesa es el de nosotros, que es este de acá. Entonces, para buscarlo, voy aquí al inicio. Si uno se va al inicio, puede buscar cursos y entonces pueden buscar seminarios de resolución de ejercicios. Y en la búsqueda va a aparecer este curso de acá, que si se fijan, ¿verdad? Bueno, como docentes de la UCR aparecemos, bueno, Daniel, Oscar y yo. Y entonces ahí se pueden matricular. Hay una contraseña eh, que es, ok, bueno, si no la pego ahorita, se las envío por correo, me disculpo, no venía preparado, pero creo que es SMUCR, así como lo acabo de escribir en el chat. Y si no es esa, me disculpan y se las envío más tardito para no perder ahorita tiempo buscándolo. El asunto es que dentro de esta página van a encontrar, como les decía, material de actividades anteriores, por si les interesa también pues, ver qué se ha hecho antes o si les interesa algún tema particular. Por ejemplo, no sé, está la escuela de verano que dimos hace un año por temas. Hace un año lo organizamos diferente, hablamos de cinco módulos, digamos, independientes. Y uno sobre demostraciones, otro sobre un poquito de cálculo, otro de teoría de números, otro de álgebra lineal y combinatoria. Y entonces aquí están organizados, por ejemplo, si se van al primero de demostraciones, están las clases que dimos esa semana, que están en YouTube, y pues material ahí también complementario. Y también, bueno, ahí pueden darle una revisada a lo que hicimos el año pasado. El año pasado dimos estos cursos sobre temas particulares. Estos son un poquito más avanzados, bueno, entonces también para que lo tengan en cuenta. Pero pues ahí para que sepan que existe esta herramienta. Y estamos por crear una nueva pestaña, que es la del 2022, en donde vamos a ir también acomodando todos los materiales de este año. ¿Okay? Entonces, para que sepan por lo menos que existe esta plataforma. No sé si hay alguna duda en eso. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, a lo que venimos, vamos a hablar del principio del palomar. Entonces, voy a compartir por este otro lado. Ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad? Va a ser una introducción a lo que es el principio de Palomar. Espero, bueno, que no todos lo conozcan para que la clase no sea así como que muy simple, ¿verdad? Al final voy a enviarles un enlace de unas cosillas tal vez más, no tan introductorias, para ponerlo de una manera distinta. ¿Okay? Esto también se conoce con diferentes nombres, el principio de Dirichlet o el principio de las casillas, son la misma cosa. Y la idea pues digamos que relativamente simple, entre comillas. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos antes de enunciar el resultado. ¿Okay? Bueno, tal vez nada más un tema de logística. La sesión son 2 horas, ¿verdad? Planeo dar un pequeño receso en el medio, pero la idea tampoco es que sean 2 horas muy cansadas, ¿verdad? Entonces
Ahí si voy muy rápido también me dicen con toda confianza y bajamos la velocidad. ¿Okay? Entonces, se llama principio de Palomar porque una de las maneras más simples de explicarlo es mediante palomas y palomares. ¿Okay? Entonces, el primer ejemplo que vamos a hablar es precisamente eso. Entonces, supongamos, ejemplo número 1, que lo que tenemos son 3 palomas. ¿Okay? Y tenemos 2 palomares. Por simplicidad, a mí no me gusta mucho decir palomar, voy a poner 2 nidos. ¿Okay? Y entonces, la pregunta es de cuántas maneras se pueden, bueno, la pregunta no, pero se relaciona con las formas en que podemos acomodar a las palomas en sus nidos, en sus palomares. ¿Okay? Y obviamente no soy bueno dibujando, entonces digamos que aquí yo tengo el nido 1 y el nido número 2, y entonces ocupo acomodar a las palomas en estas 2 cajas. ¿Okay? Entonces, claramente, y bueno, esto es un ejemplo pequeñito, nada más para ilustrarlo, pero si yo quiero acomodarlos, hay 4 maneras de acomodarlos, ¿verdad? Y en este caso no es tan complicado escribirlos, acomodar. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir, bueno, todas las 3 palomas decidieron meterse en el primer nido y en el segundo nido no hay palomas, o más bien hubo 2 palomas en el primero y una en el segundo, o y por el contrario, hubo una paloma en el primero y 2 en el segundo y 0 y 3. ¿Okay? Entonces, repito, cuando yo pienso, tengo 3 palomas y quiero acomodarlas de alguna forma en estas 2 cajas, solamente tengo pues estas 4 posibilidades. ¿Okay? ¿Cuál es la observación relevante? Obviamente yo no sé qué va a pasar en la realidad, ¿verdad? Pero ¿cuál es la observación interesante cuando yo me fijo en estos 4 posibles resultados? La observación es que siempre un palomar, un nido, tiene por lo menos 2 palomas. ¿Okay? Y eso es lo que ahorita vamos a escribir un poquito más general, como el principio del palomar. Entonces, repito, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo tengo 3 palomas, las quiero acomodar en 2 palomares, no importa la manera en que yo la haga, no importa lo que pase en la realidad, yo siempre voy a poder garantizar que en alguno de esos 2 nidos voy a tener por lo menos 2 palomas. Por ejemplo, aquí, en el primer nido hay 3, que es al menos 2, ¿verdad? Estamos diciendo mayor o igual que 2. Aquí hay también 2 palomas acá. Y en los otros casos, pues lo que ocurre es que están en el otro palomar. ¿Okay? Vean que lo que me dice es, yo no sé a dónde están, pero yo sé que en alguno tienen que haber 2 palomas, por lo menos. Pueden ser más, pero por lo menos hay 2. ¿Queda claro este ejemplo introductorio? Preguntas. Okay. Entonces, ¿verdad? Bueno, surge, tal vez antes de enunciar el principio en general, ¿verdad? Uno podría pensar, y pues lo mismo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ahora 20 palomas y lo que tengo son 19 nidos? ¿Verdad? Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, si quieren pueden escribirlas todas, ¿verdad? Si yo tengo 20 palomas en 19 nidos, aquí ya sí se complica un poquito dibujar los 19 nidos, ¿verdad? Pero en el momento en que yo empiezo a acomodar las palomas, yo digo aquí tengo una cierta paloma, número 1, aquí acomodo otra paloma, aquí acomodo otra paloma y así sucesivamente. Como tengo más palomas que nidos, yo sé que en alguna voy a tener que acomodar por lo menos 2 palomas. Entonces la conclusión eh, va a ser exactamente la misma. Siempre, voy a ponerlo por aquí abajo, siempre un nido va a tener al menos 2 palomas. ¿Queda clara la intuición? Y repito, la intuición es que como tengo más palomas que nidos, y pues en algún momento voy a tener que repetir. Y en el momento en que repito, es porque estoy colocando 2 palomas. Hago énfasis que yo no sé a dónde están las 2, ¿verdad? Y de hecho pueden ser que sean más, ¿verdad? Pero de las 20 cajas, perdón, de las 19 cajas, yo sé que por alguna caja, no sé cuál, tiene por lo menos 2. ¿Okay? Eso es lo que es. Y entonces, ahora sí, enunciamos el principio del palomar. Pongamos aquí como resultado, propiedad. ¿Okay? ¿Qué es lo que me dice en términos generales? Bueno, si acomodo, voy a poner así palabras un poquito más populares,
Si acomodo n más 1 objetos en n cajas, una caja tendrá al menos 2 elementos. ¿Okay? Ese es el principio de Palomar en su forma más simple. ¿Okay? Vamos a ir mejorando y complicando un poquito las cosas, pero ese es el caso más simple. Y de nuevo, ¿cuál es la idea? Bueno, si yo tengo n cajas y yo empiezo a repartir, ¿verdad? N más 1 objetos, o sea, pongo aquí uno, pongo aquí uno, pongo aquí uno. En el momento en que yo acomode más objetos, pues voy a tener que repetir. ¿Okay? ¿Queda clara la noción? Preguntas con toda la confianza del mundo. ¿Verdad? Okay. Entonces, eso tiene, pues, aplicaciones interesantes. ¿Verdad? Hay ejemplos que pueden complicar un poco la vida, pero vamos a ir gradualmente, ¿verdad? Ahí subiendo la dificultad. Entonces, vamos viendo pues, más ejemplos. ¿Okay? Entonces, pregunta típica, digamos. Si yo les pregunto, bueno, quiero pensar en el mes en el que cumplen las personas. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas personas ocupo yo tener en un grupo, o sea, en algún lugar? ¿Cuántas personas ocupo para garantizar que 2 personas cumplen en el mismo mes? ¿Ustedes qué me dirían? 13 personas, profe. Ok, excelente, gracias. Ok, la respuesta es 13, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es esencialmente, ¿verdad? Todos los problemitas que vamos a ver hoy tal vez no son tan directos con palomas, pero lo que hay que hacer, ¿verdad? Es, eh, también vi en el chat que pusieron 13, sí, correcto. La idea es nada más identificar, ¿verdad? Qué son palomas y qué son palomares. Efectivamente, la respuesta es 13. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos, en general, ¿verdad? Tenemos 12 posibles meses, que son las cajas. ¿Okay? Y entonces yo ocupo acomodar a 13 personas, que serían las palomas, en esas cajas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio del palomar? Recuerden, es lo que pusimos acá, ¿no? En su versión más simple. Si yo tengo n más 1 objetos en n cajas, en una caja por lo menos hay 2 elementos. Entonces, si yo tengo 12 cajas, que son los meses, y tomo a 13 personas, por lo menos van a haber 2 personas que van a estar en la misma caja. ¿Okay? Y entonces, si yo agarro a 13 personas, fijo, van a haber 2 que cumplen el mismo mes. Y reitero, pueden ser más, puede ser que por cosas de la vida todos cumplían en enero, y está bien, eso no contradice nada, ¿verdad? Pero yo ocupo 13 personas al menos para estar seguro de eso. Una manera tal vez más intuitiva y directa de verlo es decir, bueno, como yo ocupo ver qué le pasa a las personas, y en el peor de los casos, digamos, tal vez voy a ponerlo por acá, en el peor de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que la primera persona, voy a ponerlo aquí como una tablita, y el número de persona y mes. En el peor de los casos, yo puedo decir, bueno, la primera persona que yo agarré cumple en enero. La segunda persona que yo agarré cumple en febrero. Y así sucesivamente, hasta la persona número 12 que cumple en diciembre, ¿verdad? Hasta aquí, yo no tengo ninguna repetición del mes. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo agarro y tomo a una persona número 13, entonces no importa el mes que yo cumpla, el mes que cumpla, fijo, va a estar repetido porque ya acabé, digamos, todas las opciones de los meses. ¿Okay? Esa, digamos, también es otra forma, pues, tal vez de imaginar. Entonces, eso con respecto a cuántas personas ocuparía para el mismo mes. Si la pregunta fuera la misma, pero ahora no mes, sino días, ¿ustedes qué dirían? La misma pregunta, pero para cumplir en un mismo día. ¿Cuál creen que es la respuesta? 366. Ok, en general te diría que sí, pero hay que tener un sutil detalle, y es que hay gente que cumple el 29 de febrero, ¿verdad?
si fuera un año bisiesto. Entonces, realmente hay 366 fechas posibles, ¿verdad? Si contabilizamos los 365 días del año usuales, más el 29 de febrero, ¿verdad? Entonces, si tenemos 366 fechas, entonces la respuesta serían 367 personas, ¿verdad? Pensando que la persona que cumple el 29 de febrero no, no cambia su fecha. Bueno, en fin, no sé si me explico, pero queda claro. ¿Alguna pregunta? Okay. Cambiemos un poquito el sabor de las preguntas. Siguiente ejemplo. Ahora aquí, perdón, hay algo nada más para que quede totalmente claro. Aquí claramente, bueno, es claro, pero en el principio de Palomar, ¿verdad? Estamos hablando que n es un número natural. Nunca dije que era n, estamos contando cosas, entonces tiene que ser un entero positivo. Ok, entonces, siguiente ejemplo. Selecciono 6 números enteros, bueno, naturales. Selecciono 6 números enteros positivos. Y entonces la pregunta es, demuestre, bueno, lo que tenemos que ver es, demuestre que siempre hay dos, que existen dos, cuya resta es múltiplo de 5, es divisible por 5. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndome el enunciado? Nada más para estar seguros que lo entendemos. De nuevo, esto no es una demostración, pero nada más para tenerlo claro. Ustedes me dan 6 números, no sé, digamos que por simplicidad voy a agarrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. No tienen por qué ser esos, pero vamos a ejemplo. Entonces lo que me dice es, no importa los 6 números que usted agarre, si usted, siempre va a poder encontrar dos, de forma tal que cuando lo reste, el resultado sea divisible por 5. Entonces, para este conjunto, por ejemplo, yo puedo tomar el 6 y el 1, que cuando los resto es divisible por 5. ¿Okay? Y eso, repito, lo que queremos verlo es, no para este caso particular, pero cualquier conjunto de 6 números, ustedes siempre van a ser capaces de encontrar dos, que al restarlos, da 5. ¿Okay? Y no sé si quiere, bueno, no sé, no importa. ¿Okay? Entonces, ¿alguna idea de cómo funciona acá el principio del palomar? Ya aquí creo que no es tan directo, pero repito, ahora la idea es ir pues, y haciendo ejemplos un poquito más interesantes. Entonces, ¿alguna idea de qué pueden ser aquí las palomas y qué pueden ser los palomares? ¿Okay? Tal vez voy a hacer otro ejemplo antes de ver la respuesta. Entonces, no sé, voy a agarrar aquí un conjunto cualquiera, digamos que voy a agarrar no sé, el 17, el 33, el 21, el 20, y vamos a ver, el 27 y no sé, el 11. Creo que puse muchos. Pero bueno, no importa. Entonces, ahí tengo 6 números. Y entonces lo que estamos diciendo es, no importa cualesquiera 6, yo puedo encontrar dos cuya diferencia es divisible por 5. No sé si lo hice como quería o no, pero por ejemplo, si yo agarro aquí el 21 menos el 11, esto da 10, que es divisible por 5. ¿Okay? Y no sé si hay algún otro que me sirva. Ah, sí, hay otro que me sirve. Bueno, el ejemplo no fue el mejor, pero también puedo agarrar el 17 y el 27. ¿Verdad? Si yo los resto, eso también me da 10, que es divisible por 5. Y creo que esos son los otros. Entonces, vean que no necesariamente estoy diciendo que tiene que ser uno nada más, ¿verdad? En este caso hay dos posibilidades. Pero lo interesante es que, sin importar los números que yo ponga, siempre eso ocurre. Cuando uno ve ese tipo de problemas, de nuevo, ¿verdad? No, pues, la idea de estos entrenamientos, de estas clases, es como que vayan adquiriendo diferentes, tal vez, herramientas teóricas que permiten resolver diferentes problemas, ¿verdad? Obviamente aquí pues sabemos que va a ser por el principio del palomar,
Pero si no, uno de alguna forma piensa, mira, esto tal vez salga por Palomar, porque estoy hablando de 6 números y algo que es divisible por 5. Entonces vean que esto tiene como esta estructura de la propiedad que me decía tengo n más 1 objetos y n cajas. ¿Okay? Entonces aquí tengo 6 números y el 5, bueno, que el 5 no son cajas, pero ya ahorita vamos a interpretarlo como lo vemos como cajas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Bueno, lo que interesa es que la resta sea divisible por 5. Entonces, algo que nos enseñan desde la escuela, que siempre es bueno repasar, ¿okay? Es el algoritmo de la división, ¿verdad? Entonces, cuando yo divido, ¿verdad? Cuando yo divido cualquier número, digamos, no sé, A entre B, a uno lo que le enseñan es que yo obtengo un cociente, yo obtengo un residuo. Y ese residuo, cuando dividía, la profesora, la maestra le decía, siga dividiendo hasta que el residuo sea más pequeño que el divisor. ¿Okay? Entonces siempre se cumple, ¿verdad? Que R es un número más pequeño que B. Nada más para contextualizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí igual, una nota al pie de la página. Pero si ustedes dividen, no sé, 17 por 5, bueno, obviamente aquí no hay mucho que hacer, esto es 3 y sobran 2. Bueno, lo importante es que este número 2 siempre es menor que el número por el cual yo estoy dividiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como yo estoy aquí hablando de dividir por 5, realmente los residuos que yo tengo, ¿verdad? Cuando yo divido por 5, solamente son 5 valores. El residuo puede ser 0, el residuo puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿Okay? Y entonces vean que estas van a ser esencialmente mis cajitas. Entonces, en notación del palomar, aquí yo lo que tengo son 5 cajas. ¿Okay? Las cajas del residuo 0, del residuo 1, del residuo 2, del residuo 3, del residuo 4. Y entonces yo tengo 6 enteros positivos. Esos van a ser mis palomas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Como tengo 6 enteros, de los 6 enteros, por el principio del palomar, 2 van a tener el mismo residuo. ¿Okay? Dicho de otra forma, haciendo tal vez el caso análogo a lo que hice aquí, que puse como el peor de los casos. Bueno, ¿cuál es el peor caso en este ejemplo? Bueno, el peor caso sería cuando yo empiezo a agarrar el número, ¿verdad? Y aquí voy a poner el residuo. Pues, ¿qué pasa? Bueno, digamos que el primer número lo agarro y ese me deja el residuo 0. Agarro un segundo número, se deja el residuo 1, y así voy sucesivamente. Agarro el quinto número y ese deja el residuo 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando agarro un sexto número, ¿cuál residuo ocurre aquí? Bueno, el residuo no lo conozco, pero yo sé, por el principio de Palomar, que necesariamente se tiene que repetir. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos números que dejan el mismo residuo, entonces cuando los reste, eso va a ser divisible por 5. ¿Por qué razón? Por ejemplo, y igual voy a hacer un ejemplo aquí. No sé, por ejemplo, si yo agarro el 17, cuando lo divido por 5, deja residuo 2. Cuando yo agarro el 22 y lo divido por 5, también deja residuo 2. Cuando yo resto 22 y 17, eso da 5, que es divisible por 5. Y aquí no voy a entrar en mucho tecnicismo de teoría de números, por eso mejor lo hago con ejemplos. Más adelante tendrán unas clases sobre divisibilidad, entonces ahí eso pues, tal vez tenga más sentido. Por el momento nada más lo que me interesa es saber que si yo tengo dos números que me dejan el mismo residuo, pues cuando yo los resto, el residuo se cancela y el residuo va a ser 0. ¿Okay? Y entonces esta es esencialmente la lógica, digamos, detrás de la demostración, de por qué razón cuando yo agarro 6 números, siempre voy a poder encontrar dos que al restarlos da divisible por 5. Porque como estos dos me dejan el mismo residuo, su resta, vamos a ponerlo por acá, su resta es divisible por 5. ¿Okay? Ok, entonces hagamos esto otro ejemplo parecido, nada más para estar seguro que entendimos. Ejemplo.
Eso tal vez debí haber hecho este primero. ¿Cuántos números ocupo yo? Ocupo para sacar, sí, para que dos números terminen con el mismo dígito. Es esencialmente la misma pregunta, tal vez más fácil de explicar. Pero ahora tengo un montón de números, yo quiero sacar números. Y la pregunta es, ¿cuántos números ocupo yo para estar seguros que dos terminan con el mismo dígito? Entonces, ¿cuántos me dirían? Vamos a ver en el chat. Ajá. Y, ok, cuidado. 10. 11, profe. Ajá, correcto, 11. Gracias. Ajá. Ok. En esencia es casi que la misma pregunta que antes, ¿verdad? No la expreso en términos de divisibilidad, pero la respuesta es 11. Y de nuevo, ¿por qué razón? Uno puede verlo como el palomar. Tal vez solución número 1, ¿verdad? Hay 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9, ¿verdad? Esos son 10 dígitos, que son mis palomares, mis nidos. Y entonces, si tengo 11 palomas, si tengo 11 números, dos van a terminar con el mismo dígito. Ese es uno. La otra es igual, pensando en el peor de los casos, y puede ser que el primer número termine en 0, el siguiente termine en 1, el siguiente termine en 2, el siguiente termine en 9. Y entonces, si aquí ya tengo 10, cuando escoja el número 11, no sé qué será, pero va a repetir. ¿Okay? Y entonces, si lo piensan, si terminan en el mismo dígito, cuando yo lo resto, es divisible por 10. Entonces, esto es la misma pregunta de antes, solo que pensando que la resta es divisible por 10, ¿verdad? Porque si yo tengo dos números que terminan con el mismo dígito, cuando yo los resto, termina en 0. ¿Okay? Y bien, entonces, eso con respecto al principio del palomar en su versión más simple. Hay bueno, antes de pasar a la generalización, y de hecho, qué rápido se pasa el tiempo, voy a hacer otro ejemplo más por acá. Este creo yo es más interesante y no tan directo. Vamos a ver cómo nos va explicando. Siguiente ejemplo. Sea n un número natural. Entonces, ustedes me dan el n que quieran. Digamos que n es 10, 20, 1000, no importa. Cualquier número entero positivo. Entonces, existe un número natural que es múltiplo de n, cuya, bueno, existe un número formado solamente por los dígitos 0 y 1. ¿Okay? Entonces, no sé, por ejemplo, digamos que yo les doy no sé, el 5, y entonces lo que queremos encontrar es un número natural múltiplo de 5 que solamente tenga unos y ceros. ¿Okay? En este caso, pues es tal vez un poquito sin gracia, ¿verdad? Tengo un número que es el 10, que está formado solo por unos y ceros, que es múltiplo de 5. ¿Okay? Y no importa el n que ustedes me den, tal vez estaría moral si yo les dejo el n como el 20, o cualquier número que se les ocurra, ¿verdad? Va a haber un número, no estoy seguro cuál, pero en este caso es fácil, es el 100. Tal vez ahora, bueno, piensen en un número tal vez no tan simple, piensen en el 13 o algo así. ¿Verdad? Para el 20, yo puedo encontrar el 100, que es múltiplo de 20 y que tiene solo unos y ceros. ¿Okay? Y entonces es interesante porque vean que, y bueno, eso también es importante, ¿verdad? Cuando vemos demostraciones, para aquellos que están empezando con todo el tema de demostraciones, estos de aquí, ¿verdad? Son casos particulares para que no me sirven como una demostración. Simplemente eso me da una idea. Y de hecho, muchas veces, cuando uno tiene un problema y no sabe qué hacer, pues eso es lo que uno empieza haciendo, ¿verdad? Casitos particulares para tratar de entender qué estará pasando en el fondo del ejercicio. ¿Okay? Entonces, si tuviéramos más tiempo, tal vez podríamos hacer algunos casos no tan difíciles, pero tal vez piénsenlo por ahí.
¿verdad? Esto simplemente me dice, bueno, sí, es cierto, para 5 y para 20. Pero en el enunciado, a mí me lo están diciendo para n natural. ¿Okay? Cuando escribimos esto de aquí, sea n natural, en palabras simples, esto significa, bueno, palabras matemáticas, eso significa para todo. ¿Okay? Entonces, no importa el n que yo me dé, cualquier n va a cumplir con esa propiedad. Y entonces, como es para todo, esto que hicimos aquí de casos particulares, hago énfasis, no es una prueba, pero simplemente es algo que es evidencia que me dice, y ahí está funcionando, pero yo no sé si siempre funciona. ¿Okay? Y entonces, esta demostración va del lado de, del principio del palomar. Bueno, ¿okay? Entonces, tal vez hagamos la prueba de una vez para resolver. Tal vez antes de la prueba. Entonces, cuál va a ser la idea? Bueno, eh, no es tal vez tan natural al inicio. También esa es otra parte, ¿verdad? Relevante de resolver problemas y, bueno, asistir a estas clases y leer y demás. ¿Verdad? Es ir agarrando también como trucos que pues, pueden llegar a servir, ¿verdad? Para diferentes situaciones. ¿Okay? Entonces, si estamos pensando en utilizar Palomar, de alguna forma tengo que definir mis palomas y los palomares. ¿Okay? Entonces, lo que es interesante aquí, ¿verdad? Es que si yo tengo números que están formados por unos y ceros, pues de alguna forma tengo que también pensar en eso. Pero entonces yo voy a decir, bueno, sea n cualquier número. N es 1.000.000, no importa, n es ese número. Entonces voy a considerar una lista de n más 1 números. ¿Okay? Y los n más 1 números que ya voy a poner a continuación. Y repito, esto es nada más simulando el principio del palomar. ¿Verdad? Voy a tener n números, perdón, tengo n un número natural, estoy considerando n más 1 palomas, que van a ser los números que ya voy a escribir, y ya veremos cuáles son los palomares. Entonces, ¿cuáles números voy a agregar? Voy a agregar el número 1, voy a agregar el número 11, voy a agregar el número 111, y ahí voy sucesivamente agregando unos hasta llegar al último número que tiene n más 1 números. ¿Okay? Entonces vean que estos de aquí, repito, lo que tengo son n más 1 palomas. ¿Okay? Y vamos a hacer un truco similar a lo que hicimos aquí cuando pensamos en divisores de 5, ¿verdad? Cuando dijimos que una resta es divisible por 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, como yo quiero que mi número sea múltiplo de n, entonces voy a pensar en dividir por n. Entonces, pongamos por aquí los residuos cuando yo divido por n. Entonces, al dividir cualquier número por n, los residuos, tal como hicimos antes, ¿verdad? Son los números 0, 1, 2, 3, 4, hasta n-1. ¿Sí recuerdan? Aquí dijimos, cuando divido por 5, los residuos van desde 0 hasta el 4. Si yo divido por cualquier número n, los residuos van a ir desde 0 hasta n-1. Es exactamente la misma idea. Entonces, estas de aquí van a ser, perdón, estas de aquí, ¿qué pasó? Okay. Estas de aquí van a ser mis cajas. ¿Okay? ¿Y cuántos números tengo yo en este conjunto? Bueno, tengo n números. Esos son los n posibles residuos que tengo aquí. Y entonces ahí es donde sale, donde salta, digamos, el principio de Palomar. Porque si tengo n más 1 palomas, n más 1 palomas en n cajas, entonces existen dos números que tienen el mismo residuo. ¿Okay? Y entonces, ¿qué fue lo que dijimos en el ejemplo anterior del 5? Bueno, que si yo agarro dos números y los resto, dos números que tienen el mismo residuo y los resto, por lo que su resta es divisible por n. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Bueno, no solo eso. Su resta
va a estar formada por unos y ceros. ¿Okay? Voy a hacer tal vez un caso particular para que quede claro lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para n igual, tal vez no voy a hacerlo muy grande, para n igual 4. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo considero el número 1, el número 11, el número... Y tal vez con 4 va a ser mucho, entonces tal vez pongámoslo para n igual 3. Entonces, para n igual 3, lo que estoy diciendo es considero el número 1, el número 11, el número 111 y el número 1111. Bueno, aquí tengo n más 1, o sea, aquí tengo 4 números. ¿Okay? Agarro esos números y los voy a poner aquí en una tablita. ¿Okay? Y entonces pienso en cuál es el residuo que me dejan cuando yo los divido por 3. Recuerden que este caso particular lo estoy haciendo cuando n vale 3. Entonces, cuando agarro 1 y lo divido por 3, deja el residuo 1. Cuando agarro 11 y lo divido por 3, deja el residuo 2. Cuando agarro 1111, perdón, cuando agarro 111 y lo divido por 3, deja el residuo 0. Y cuando agarro 1111 y lo divido por 3, deja el residuo 1. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, como tengo 4 números, tengo 4 palomas, 3 palomares, hay 2 que me dejan el mismo residuo. Cuando yo resto esos dos números, voy a obtener un número que solamente va a tener ceros y unos y que este es divisible por 3. ¿Okay? Entonces, esto que puse aquí, repito, es un caso particular de la prueba general que estoy escribiendo acá. ¿Okay? ¿Queda claro? Tal vez así más simple, no sé. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Okay? Y entonces, ahora sí, bueno, estos son los ejemplos, digamos, iniciales que traía para el principio de inducción simple. Hay una generalización, usualmente se le llama así, se puede escribir de diferentes maneras. Generalización. ¿Okay? Y que no es en el caso de antes que teníamos n más 1 y n, sino que pasa cuando tenemos aún mucho más, cuando comamos más palomas en las calles. Entonces, vamos por aquí. Posición. Si n objetos se reparten en k cajas, ¿okay? Con n mayor que m por k, entonces, al menos m más 1 objetos están en la misma caja. ¿Okay? Entonces, antes de explicar la razón de por qué eso es cierto, voy a hacer tal vez un ejemplo, igual con palomas, para tenerlo claro. ¿Okay? Entonces, igual, volviendo a las palomas, digamos que ahora yo tengo 7 palomas, y tengo 2 cajas. Entonces, tengo un montón de palomas más que las cajas. Recuerden que antes, el que vimos, ¿verdad? Tengo n cajas y n más 1 palomas. Y eso, lo que me decía, es que hay 2 palomas en la misma caja. Aquí estamos cambiando un poco, ahora tengo en objetos, cajas, hay una cierta condición, y bajo esa condición, entonces yo sé cuántos objetos voy a tener por caja. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que yo empiezo a repartir estas 7 palomas en las 2 cajas? Bueno, en el peor de los casos, ¿verdad? Tengo aquí las 2 cajas, caja 1, caja 2. Entonces empiezo a repartir las palomas. Aquí tengo una paloma, una paloma, una paloma, una paloma, una paloma, una paloma. Ahí llevo 6 y luego una 7. Ese es, digamos, el caso más balanceado, ¿verdad? De hecho, tal vez no debería haberlo puesto así, tal vez más fácil, pues, nada más pude haber dicho, tengo 4 palomas en una y tengo 3 palomas en otra. O pude haber hecho, ¿verdad?, cualquier otra combinación posible. De hecho, como aquí es simple, voy a enumerarlas todas. La primera caja puede tener 7, la primera puede tener 6, puede tener 5, 4, 3, 2, 1 o 0. Y entonces la segunda caja pues tendría el resto, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no importa cómo yo distribuya las palomas, siempre, en el caso más balanceado,
yo sé que siempre va a haber una caja con por lo menos 3. Siempre va a haber una caja con por lo menos 3, perdón, con por lo menos 4 palomas. ¿Okay? Si se fijan, no importa cómo se repartan, siempre va a tener una caja con al menos 4 palomas. ¿Okay? Y eso es lo que me dice, digamos, esta generalización del principio del palomar. ¿Okay? Veámoslo en la misma anotación en que lo escribí. En este caso, ¿verdad? Lo que tengo es que K es 2 cajas, N son las 7 palomas, que es lo que me empiezo aquí. Vean que aquí estoy diciendo, tengo N objetos, que son las palomas, tengo K cajas, que son 2 cajas, y se cumple esta relación. ¿Okay? Entonces vean que en este caso, ¿cuánto es M? Bueno, M en este caso va a ser 3, ¿verdad? Porque 7 es más grande que 3 por 2. Ese es el MO. Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio del palomar? Bueno, hay una caja por lo menos con M más 1 objetos. Efectivamente, como M es 3, entonces lo que estoy diciendo es, hay una caja por lo menos con 4 palomas. ¿Okay? Esa es, digamos, la forma generalizada. ¿Queda claro la idea? ¿Okay? Entonces, cambiamos un poquito las preguntas de los cumpleaños que vimos al inicio. ¿Okay? Y, de hecho, tal vez ahorita lo pongo de una forma un poquito más general. Entonces, tengo un grupo, digamos ahora, de 200 personas. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el número de personas que puedo garantizar que cumplen en el mismo mes? ¿Okay? Entonces tengo a las 200 personas, voy preguntándoles de una a una, ¿usted en qué mes cumple? ¿Usted en qué mes cumple? ¿Cuántas yo sé que van a cumplir en un mismo mes? Vean que aquí repiten, igual que antes. Yo no sé cuál mes, ¿verdad? Puede ser que las 200 personas cumplan en enero o que las 200 personas cumplan en febrero. Pero hay un número mínimo de personas que yo sé que fijo van a cumplir en el mismo mes. ¿Okay? Entonces, uno puede asociarlo, digamos, a como lo escribimos acá. Ahorita lo voy a hacer de esa forma. Uno a veces se le confunde o se le olvida esto, entonces voy a hacerlo tal vez primero un poquito más intuitivo, que era parecido, ¿verdad? Como lo mencioné antes. Yo solamente lo llamo el peor de los casos. Y bueno, cuando digo el peor es el más balanceado, digamos. ¿Okay? Y espero que eso sí tal vez sea claro, que las cajas, ¿verdad? En este caso siguen siendo los meses, ¿verdad? Porque tengo las 12 cajitas del mes de enero, del mes de febrero, marzo, abril, etcétera, diciembre. ¿Verdad? Esas son las 12 cajitas que tengo. Y entonces, cada vez que lo voy preguntando persona por persona, yo digo, mira, Juan cumple en enero. Entonces, lo meto en la cajita de enero. Luego, Ana cumple en diciembre, entonces, ella va en la cajita de diciembre. Y entonces, ¿cuál es la manera más balanceada de distribuirlos? Bueno, si yo tengo 12 personas, perdón, 200 personas, y las divido entre 12 meses, ¿okay? Si ustedes hacen esa división, esto da 16,6. ¿Okay? Entonces, esto esencialmente, ¿qué me dice? Bueno, la forma más balanceada de acomodar a las personas es 16 en cada cajita, básicamente. Entonces, si yo acomodo 16 personas que cumplen en enero, 16 personas que cumplen en febrero, 16 personas que cumplen en diciembre, esto en total me da 192 personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si por cosas de la vida en un mundo maravilloso todos se reparten igual, hay 192 personas acomodadas de esta forma. En el momento en el que yo agregue las personas número 193, no sé dónde va a estar, pero va a caer en una de las cajas que ya tienen 16. Entonces, eso esencialmente es el principio del palomar generalizado. Lo que me dice es, bueno, ¿cuántas personas puedo garantizar que cumplen en un mismo mes? La respuesta va a ser 17. ¿Okay? Porque yo sé que al menos una caja
tiene 17 o más personas. Podrían ser más, claramente. El número menor son 17 por esta repartición de acá. ¿Queda claro eso? Otra manera de verlo es directamente como lo dice el enunciado, ¿verdad? El enunciado me decía, voy a hacer un copy-paste para ponerlo aquí abajo. ¿Verdad? Si el enunciado me dice esto, bueno, y nada más pongámosle valores a lo que me dice el enunciado. Entonces, en este caso, n es 200, ¿verdad? Que es el número de personas. Las cajas son 12. Y el m sale de esta relación, ¿verdad? Vean que m, esencialmente es lo que hice antes, pero tal vez más intuitivo. Vean que m tiene que ser más pequeño que n entre k. Y n entre k fue precisamente la división que hice antes, que me daba 16. Entonces, ¿verdad? El m que a mí me sirve es 16. Y la conclusión es que entonces, por lo menos hay m más 1 objetos, o sea, la respuesta van a ser 17 personas. Entonces, directamente nada más comparando con lo que me dice el enunciado, dándole valor a n, acá y a n. ¿Okay? Preguntas. Okay. Pues ese es el generalizado. Y vamos a ver, tengo un par de ejemplos más. Voy a grabarla. Entonces, digamos, ¿qué pasa si hubiésemos tenido 192 personas, ¿verdad? Que es justo el caso de la repartición exacta. Entonces, si fueran 192 personas, el peor de los casos sería este. Y entonces, solo puedo garantizar que alguna caja tiene por lo menos 16. Si lo veo de esta otra forma, entonces la idea es la misma, solo que entonces ahora m tiene que ser menor que n entre k, que sería 192 entre 2, que esto me da 16. Entonces, como m es menor que 16, ¿verdad? Entonces, obviamente tomo el mayor, entonces tomo m como 15. Entonces, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Van a haber m más 1 objetos, o sea, la respuesta sería 16. M más 1 me da 16. ¿Okay? Entonces, lo importante es que este m que yo me tomo tiene que satisfacer esta desigualdad. Tomo el m más grande. ¿Okay? Obviamente podría tomar cualquier otro m. Podría tomar m como 10. ¿Verdad? 10 es más grande de 16, pero entonces mi respuesta sería 11. Y eso es evidente. Vamos, uno busca, ¿verdad? El mayor valor posible. Es como la idea de la pregunta. No sé si con eso respondo bien la consulta. Sí, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Qué algo más iba a decir aquí? Creo que ya se me fue, pero ahorita se me acuerdo. Ok. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver qué se me hizo. Ok. Tal vez antes de hacer unos más geométricos, ya que estamos hablando de cumpleaños, terminemos este otro. Pregunta, ¿cuántas personas ocupo yo para garantizar que hay 3 que cumpleaños el mismo día? Para garantizar que 3 cumplen el mismo día. Si recuerdan, esta pregunta ya la hicimos. Voy a devolverme un poco. Ok, pero hicimos la pregunta nada más para 2 personas, ¿verdad? ¿Cómo puedo garantizar que 2 personas cumplen el mismo día? Bueno, lo que hicimos fue, si hay 366 fechas, agréguele una persona más y ese es el número. Ahora la pregunta es no 2, sino 3. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Cuál sería la sutil diferencia? Serían
1099, no. Y déjame para ver por qué no hice la multiplicación, ahora que lo pienso. No, te pasaste un poquito. Poco. Ajá, vamos a ver, en el chat pusieron, ok, algo por 2 más 1, creo que no. Ajá, ok, hay varias respuestas. Ok, entonces, hagámoslo. Recordemos que hicimos para el caso de 2 personas. Ok, entonces, recuerden, ¿verdad? Que estamos bajo el supuesto de, bueno, no bajo el supuesto, estamos considerando todas las 366 fechas, ¿verdad? Incluyendo 29 de febrero. Entonces, en el primer ejemplo que vimos con 2 personas, dijimos, ok, la respuesta va a ser 367. Y uno siempre puede ver esto con la terminología del principio de Palomar. A veces a mí se me hace más simple pensar, imaginarlo, como de qué hago. Yo tomo 366 personas, todos con fechas diferentes, ¿verdad? Ese es el peor de los casos, y cuando yo le agrego uno más, que ahí tienen que haber 2. Pues por esa razón es que ahí daba 367. Y, ok, entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero 3 personas? Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que entonces, para que hayan 3 personas, yo voy a garantizar que hay 2 personas, todas con, ok, no, perdón, que repito eso, perdón. Para 2 personas, yo ocupo garantizar que todas las fechas están. Para 3 personas, yo ocupo garantizar que hay 2 personas, perdón, que cada fecha tiene 2 personas. Eso es lo que quiero decir. Entonces voy a agarrar 2 y multiplicarlo por 366. ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, para el 1 de enero estoy poniendo 2 personas. Para el 2 de enero, para el 2 de enero, pongo 2 personas. Y ahí voy sucesivamente hasta la última fecha, que es el 31 de diciembre, pongo 2 personas. Entonces, en todos los palomares ya coloqué a 2 personas. Aquí en total entonces tengo 2 por 366 personas, que eso me da 732. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo agregue a alguien más, y pasa lo mismo, no importa, no sé en cuál caja va a estar, pero en el momento en que yo lo agregue, esa caja va a tener 3. Entonces la respuesta va a ser 2 por 366 más 1, que sería 733. ¿Ok? Queda, queda claro. Bueno, los que me dijeron 1098, creo que lo que hicieron es más bien para 4 personas. Porque entonces, ¿qué pasa si yo quiero que 4 personas tengan la misma fecha? Entonces la respuesta va a ser 3 por 366 más 1, que si no me equivoco, eso da 1099, que creo que fue el número que escuché en algún momento. ¿Ok? Queda claro. Okay. Otra manera de hacerlo, o sea, esto no, para mí es un poquito más intuitivo y general tal vez de pensar, y porque de nuevo, en el peor de los casos, y esto es lo que puede pasar. ¿Por qué razón? Porque si yo empiezo a colocar gente ya en una caja, ¿verdad? Pues todo como que no tiene mucha gracia. Si yo quiero verlo como el enunciado, también podemos hacerlo. Voy a volver a copiar esto acá. Mira, si queremos verlo de esta forma, también podemos hacerlo. Solo que ahora más bien me están dando cuánto es K, me están dando cuánto es M, y yo lo que ocupo es cuánto es N. Entonces, veámoslo de esta otra manera. ¿Okay? Yo ocupo que M sea 1, perdón, que M sea 2, ¿okay? Porque M más 1 serían las 3 personas que están en la misma caja. Entonces, repito, si yo quiero verlo como está escrito este enunciado, yo digo, bueno, démosle valores a las variables. Entonces, M tiene que ser 2, porque el teorema me dice, esto me garantiza M más 1 objetos. Entonces, si yo quiero que hayan 3 personas, es porque M vale 2. ¿Cuántas cajas hay? Bueno, las cajas que hay son 366 fechas. ¿Ok? Y entonces, con base en eso, ¿cómo puedo yo calcular N? Bueno, lo saco de esta relación. N tiene que ser más grande que M por K.
Y entonces si yo multiplico aquí m por k es 2 por 366, que es 732. Entonces cualquier número que sea más grande que 732 va a funcionar. Y de nuevo, ¿verdad? Pues uno busca el menor, menos, no voy a decir 1 millón de personas porque aquí es sin gracia, ¿verdad? La idea es que sea el menor. Entonces el número más grande que 732, el siguiente es 733, que es la misma respuesta que dimos acá arriba. ¿Okay? Esa es una manera alternativa de resolverlo directamente con el enunciado. ¿Okay? Queda acá, preguntas. Okay. Bien, entonces, aquí. Okay. Ok, entonces eso con respecto a los cumpleaños, ya dejemos los cumpleaños por ahí. Vamos a hacer un par un poquito más geométricos. Sí, al final vamos a dar una lista de ejercicios recomendados. Nada más quiero estar seguro que el que les voy a decir no está, creo que no. Okay. Entonces, hay uno muy bonito y muy diferente a lo que hemos hecho. Okay. Entonces, lo que vamos a tener es un triángulo equilátero de lado 2. Okay, entonces, hacen por aquí el triángulo. Okay, todos los lados, digamos que son iguales, y su lado mide 2. Y entonces lo que vamos a hacer es agarrar este triángulo equilátero y voy a marcar 5 puntos en el interior. Okay. Y no importa cómo los tome, ¿verdad? Voy a tomar ahí, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos cualesquiera. Y entonces, la pregunta, lo que queremos demostrar es que demuestre que hay 2 puntos con una distancia que es menor o igual que 1. Okay. Obviamente, pues aquí no hay manera de medirlo bonito, pero lo que estoy diciendo es que van a haber 2 puntos, no sé cuáles. Digamos que esos 2 que estoy pintando en azul, en celeste, y la distancia entre esos 2 puntos va a ser menor o igual que 1. Okay. Ven que es totalmente diferente, ¿verdad? Lo que hemos hecho con cumpleaños y cosas. Y, y este creo yo es bastante bonito. Y esa idea se puede generalizar, y lo van a ver en los ejercicios que vamos a dejar complementarios, pues obviamente otras figuras geométricas. ¿Okay? Y, no sé si alguien tiene alguna idea de qué está pasando acá, por qué razón 5 puntos. Es tal vez como la pregunta curiosa. Y bueno, y lo otro clave, ¿verdad? Es que me están hablando de distancia 1. Esos, digamos, los dos detalles particulares. Entonces, tal vez una primera pregunta. ¿Alguien me iba a decir algo? Okay. Entonces, primera pregunta. Aquí puse en el interior, realmente eso no importa. Puede ser en el interior, en la frontera, no importa dónde estén. Puede ser que un punto, digamos, yo lo coloque aquí. Entonces, puede ser que mi primer punto sea ese. Entonces, de nuevo, la forma tal vez más intuitiva de pensarlo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver con Palomar, pero en esencia es lo mismo, como lo voy a explicar. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Okay? ¿Cuál es el caso más balanceado que yo puedo tener? Exactamente, y ahí me lo mandaron por chat, muy bien, excelente, ya vamos a llegar a eso. La pregunta es, ¿cuál es el peor de los casos que yo puedo tener? Y repito, cuando hablo del peor de los casos, ¿verdad? Todos los que hemos hecho aquí, es como, ¿cuál es la manera más balanceada de tener la distribución en las cajas? Yo todavía no sé qué cajas estoy hablando aquí, ¿verdad? No tengo ni la menor idea. De hecho, no hemos definido cuáles son mis cajas y mis palomas. Pero pude ver un poco la idea. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo hablo de distancia menor o igual que 1, ¿verdad? Yo pienso más bien, bueno, ¿será posible
que todos los puntos estén a una distancia más grande que 1. Entonces, si ese fuera el caso, yo lo que pienso es en hacer un círculo, y bueno, tal vez esa es la manera que lo voy a explicar ahorita más simple. Pienso en hacer un círculo de radio 1. Entonces yo sé que yo sé que un punto no debería estar aquí adentro, porque si el punto está ahí adentro, ya la distancia es menor que 1, ¿verdad? El círculo son todos los puntos que están a distancia 1, entonces cualquiera que yo agarre adentro va a tener distancia más pequeña que 1. Entonces la idea es que yo esperaría que cualquier otro punto esté ahí afuera. ¿Okay? Y puedo hacer lo mismo, pero, obviamente, no sé, digamos algo así. Entonces, en un caso, digamos, un caso particular, y no, esto todavía no es una demostración, es más para darnos un caso particular a ver qué estaría pasando. Lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué pasa si yo agarro los 3 vértices? ¿Okay? Debería haber un cuarto punto que está quedando. Ahí todavía no se ve nada de cajas y palomas, pero no importa. Y entonces, ¿verdad? Como que pareciera en el momento en que yo ponga el quinto punto, pues voy a tener 2 que van a estar a una distancia menor que 1. ¿Okay? Entonces, esto de los círculos sugiere particionar el triángulo de alguna forma inteligente. ¿Okay? Entonces, la manera más natural de partir un triángulo, pues bueno, no es con círculos, porque me va a quedar esa figura ahí media rara adentro. Se puede seguir, digamos, de esta idea que puse aquí, pero hay una idea mucho más simple, que es como me pusieron en el chat, considerar triángulos más pequeños. Entonces voy a agarrar el triángulo grande y lo voy a partir en 4 triangulitos pequeños. Entonces, como era lado 2, ahora todos estos triángulos son equiláteros de lado 1. ¿Okay? Y entonces, ya ahí sí, cuando veo 4 triángulos y 5 puntos, eso grita principio del palomar. ¿Okay? Porque entonces voy a anotarlo por aquí. Tengo 5 puntos y tengo 4 triangulitos. Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio del palomar? Bueno, tienen que haber por lo menos, existen al menos 2 puntos en un mismo triángulo. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo es, no importa cómo ustedes tomen los puntos, el caso más balanceado es poner uno aquí y otro acá. Todos esos tienen una distancia mayor que 1. Pero en el momento en que yo coloque el quinto punto, no importa en cuál caja lo ponga, este quinto punto va a estar dentro del mismo triángulo. Y entonces, como el triángulo es como son triangulitos de lado 1, estar en el mismo triángulo, su distancia va a ser menor o igual que 1. ¿Okay? Porque el diámetro de ese triángulo es menor o igual. ¿Queda clara la idea? ¿Alguna pregunta? Okay. Voy a hacer otro también geométrico. Y este vamos a ver cómo me va explicándolo. Okay. Entonces, vamos a imaginarnos el plano coordenado. Okay. Pero nos vamos a interesar solamente en las coordenadas que tienen componentes enteras. Entonces, repito eso. Me voy a fijar en una cuadrícula de todos los puntos enteros. Entonces, por ejemplo, me va a interesar el punto 00, punto 10, 20, 30, etcétera. El punto 01, 11, 21, etcétera, etcétera. Entonces me fijo en toda esta cuadrícula. Tal vez debí haberlo traído dibujado, pero bueno. ¿Okay? Entonces, me interesan pensar en todos esos puntillos que tengo rojo. Y no termina aquí, ¿verdad? Estoy hablando de todo. Esto sigue hasta infinito. ¿Okay? Entonces tengo ese montón, tengo esta retícula, tengo ese montón de puntos. Entonces, lo que quiero es escoger, selecciono 5 puntos de esa cuadrícula. ¿Okay?
Y entonces lo que queremos demostrar es, demuestre que existen dos de esos puntos. Tal que el punto medio, tal que su punto medio, está en la cuadrícula. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estoy agarrando, no sé, este punto, este punto, este punto, este de aquí arriba y este de aquí abajo. Entonces ahí seleccioné 5 puntos. De esos, una vez que selecciono 5, de esos 5 siempre voy a poder escoger 2, tales que cuando yo me fijo en su punto medio, también está en la cuadrícula. Y aquí obviamente como las cosas no están hechas a escalas, pues posiblemente no se vea muy bonito, pero por ejemplo estos dos no funcionan porque su punto medio no está en la cuadrícula, en la retícula. ¿Okay? O estos dos tampoco funcionan porque su punto medio no está en la cuadrícula. ¿Okay? Y posiblemente los que funcionen sean, okay, el que sí funciona, o sea, en el mundo perfecto, es si yo uno estos dos, porque el punto medio precisamente está en la retícula. ¿Okay? De pura casualidad fue uno que seleccioné, tal vez voy a ponerlo, voy a cambiarlo, digamos que seleccioné esos. Y bueno, digamos que seleccioné esos. De verdad, lo que estoy diciendo es, de los 5 que seleccioné, estos dos que estoy marcando, los uno, y el punto medio también está en la cuadrícula. Eso es lo que me dice el enunciado. ¿Okay? Preguntas en el enunciado que no sé si expliqué muy bien. ¿Queda claro? Okay. Entonces, la pregunta de millón, ¿verdad? Es cómo demostramos esto. Porque estamos hablando de que no importa cómo yo seleccione los puntos. Entonces, ese es un, para toda escogencia de puntos, esa propiedad se cumple. Lo que es curioso, ¿verdad? Y de nuevo, uno cuando ve eso, de nuevo, ahorita vamos a meter el principio de Palomar, pero uno se piensa, bueno, ¿por qué 5 puntos? ¿Verdad? Entonces, una manera natural es pensar, bueno, ¿qué pasa si yo tuviese menos puntos? Si tuviese 4 puntos, si tuviese 3 o si tuviese 2. ¿Okay? Entonces, como el enunciado me dicen decididamente que son 5, uno pues intenta ver qué pasa cuando hay 4, ¿verdad? Para ver qué es lo que está fallando. Entonces voy a volver a hacer un copy-paste aquí, de esta cuadrícula. Okay. ¿Qué pasa? O digamos, ¿qué falla cuando yo tomo 4 puntos? Entonces, por ejemplo, voy a tomar, voy a hacerlo relativamente simple, voy a tomar el 0, 0, para que vean por qué es que 4 no funciona. Voy a tomar el 0, 0, voy a tomar el, necesito el, que sí, hagámoslo simple, el 1, no sé por qué dibujé tantos, el 1, 1 y el 2, 1, creo que esos 4 sirven. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a agarrar el punto 0, 0, el punto 1, 0, el punto 0, 1 y el punto 1, 1. ¿Okay? Si ustedes agarran esos 4 puntos, no hay manera de que cuando ustedes busquen el punto medio de todos los posibles segmentos, ustedes se fijen en todos los segmentos que los unen, cualquier punto medio no está en la cuadrícula. ¿Verdad? Entonces, esos 4 puntos fallan. Entonces, eso me da una noción de que para 4 no se cumple. Entonces, toda la magia está en el momento en que yo agarro un quinto punto. ¿Y por qué ahí debería estar la magia? Bueno, porque ahí es donde vamos a aplicar el principio del palomar, que me va a decir, bueno, este nuevo punto que usted está agregando está en alguna caja repetida. ¿Okay? Lo que aquí no es tan evidente es qué son las cajas. ¿Okay? ¿Alguna idea de qué podrían ser esas cajas? Eh, Ujú. bueno, yo creo que para sacar el punto medio tiene que ser como, qué sé yo, x2 más x1 entre 2, ¿verdad? Ajá. Y igual es el punto en x y el punto en y sería igual y2 Ok. más y1 entre 2. Ok, excelente.
Entonces, por acá. Ajá. supongo que por ahí anda, digamos, entre Ujú. entre esas cuatro variables. Ajá, ok, muy bien, excelente. Entonces, importante primero, como dice el compañero, bueno, sí, estamos hablando de punto medio. Entonces, ¿y cómo calculo el punto medio? Por el momento, todo lo que he hecho aquí ha sido muy visual, ¿verdad? Pero eso claramente tampoco es una prueba, ¿verdad? Cuando yo hago un dibujito, así, ¿verdad? Pues nada más me da una noción de qué está pasando. Entonces, escribamos qué era el punto medio. Entonces, si yo tengo dos puntos, llamémoslos A y B, A, B y C, D, pues entonces el punto medio es el promedio de las componentes en X, que serían A y C, y el promedio de las componentes en Y, que sería P más D entre 2. ¿Okay? Entonces, eso es excelente, una muy buena observación, que, ¿verdad? Como estamos hablando de las palomas, aquí ya salen, ¿verdad? Como cuatro posibilidades, ¿verdad? Sale A, C, B y D. Y entonces, por ahí más o menos es donde vamos a hablar de las palomas. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que este punto medio esté en la cuadrícula? Recuerden que la cuadrícula eran todos los números enteros, ¿verdad? El 1, el 2, 3, 4, 5. Puede ser positivos o negativos, no importa. Aquí lo dije positivos, pero eso es lo de menos. Entonces, para estar en la cuadrícula, yo ocupo que estos sean números enteros. O sea, voy a ponerlo aquí en palabras para no usar mucha notación. El punto medio pertenece a la cuadrícula, está en la cuadrícula. Si A más C y B más D son números pares, ¿verdad? Si la suma me da par, todo bien, esto es entero. Si B más D es par, eso es entero. Esa es una razón, bueno, esa es la razón por la cual estos fallan, ¿verdad? Porque cuando yo calculo, por ejemplo, el punto medio de 0 y 1, ¿verdad? El punto medio es 0 más 1 entre 2 y 0 más 0 entre 2, que eso es un medio y 0. ¿Verdad? Entonces, este punto no está en la cuadrícula porque no me dio entero. Entonces, viendo la formulita del punto medio, esto esencialmente lo que me dice es, bueno, yo ocupo que la suma de A a C y la suma de B y D sea un número par. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la única manera de que una suma de dos números sea par? Entonces, ¿verdad? Cuando yo sumo dos números, pues, par más par me da par, impar más impar me da par. Entonces yo ocupo que A y C, y ocupo que B y D tengan la misma paridad. ¿Okay? Dicho de otra forma, por ejemplo, en este que dibujamos aquí arriba, que sí nos sirvió, este puntito, voy a ponerlo en otro color, verde, este puntito era el 1, 3 y este puntito era el 5, 1. ¿Okay? Y entonces vean que eso sí me sirvió, porque cuando yo sumo 1 y 5 me daba par, y cuando sumo 3 y 1 me daba par. ¿Okay? Entonces pareciera que todo lo estamos reduciendo a tratar de entender si A, C, B y D son pares o impares. ¿Okay? ¿Alguna pregunta será? Okay. Entonces, ahora sí, ¿cuáles van a ser mis cajas? Bueno, tenemos que ver si los números son pares o impares. Entonces, pues básicamente, vamos a hacerlo así. Voy a ponerlo como antes. En el peor de los casos, digamos, que es como el que dibujé aquí arriba, yo voy a tener, ¿verdad? 4 puntos. Entonces, voy a poner los 4 puntos así. Entonces, podría ser que el primer punto, con respecto a la paridad, ambos números sean pares. Entonces, que la X sea par y la Y sea par. O podría ser que yo tenga par impar, o podría ser que tenga impar y par, o podría ser que tenga impar e impar. ¿Ok? Entonces vean que si esto ocurre, ¿verdad? El punto medio no va a estar. ¿Por qué razón? Porque no hay números que tengan la misma paridad, ¿verdad? Cuando yo me fijo, recuerden que A y C eran las componentes en X.
Entonces, y bueno, y además B y D, que eran las componentes en Y, tienen la misma paridad. Entonces, por ejemplo, si yo agarro estos dos y les calculo el punto medio no va a estar. ¿Por qué razón? Porque par más impar no me da par. ¿Okay? Por la misma razón, estos dos no me sirven. Porque cuando sumo par e impar, no me da par. Y por la misma razón, esta otra combinación tampoco me sirve, porque tengo un par y un impar. Entonces, el primero no puedo ponerlo con ninguno. Y luego, estos dos tampoco me sirven, estos dos tampoco me sirven, y los dos últimos tampoco me sirven. Ese es el caso balanceado, digamos, que hemos llamado, el peor de los casos, en donde no ocurre. ¿Okay? Y por esa razón es que con 4 puntos no funciona. Cuando el quinto punto, y viene el quinto punto, llega a la fiesta, este quinto punto de cuántas opciones tiene. Solamente tiene estas 4 opciones. Para paridad solamente tengo esas 4. Entonces yo no sé cuál va a ser. Yo no sé cuál va a ser la paridad. Pero esta va a estar repetida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agrego un punto que tiene la misma paridad, ese punto medio sí va a estar en la cuadrícula. Pues digamos que esa es como la razón así un poquito informal de por qué es cierto. Y ahorita lo escribo un poquito mejor, pero alguna consulta hasta acá. Entonces, escribamos eso tal vez un poquito mejor. Okay. Entonces, bueno, tal vez un poquito mejor me refiero a escribir lo que dije en palabras. Entonces, realmente los puntos, tenemos 5 puntos que van a ser las palomas, y tenemos 4 cajas, ¿verdad? Que son las cajas precisamente formadas por la paridad. Voy a simplificarlo así. La caja número 1 es la que es cuando tengo un número par-par. La caja número 2 es cuando tengo par-impar. La 3 es al revés, impar-par. Y la otra es cuando tengo impar-impar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por el principio de Palomar, ¿verdad? Hay 2 puntos en una misma caja. Y entonces, el punto medio necesariamente va a ser en la cuadrícula. ¿Okay? ¿Verdad? Y eso fue la observación que pusimos aquí arriba. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si tengo la misma paridad, el punto medio está en la cuadrícula. ¿Okay? Y eso acabaría este problema. ¿Alguna consulta o comentario? No sé cómo lo vieron. Bien, entonces hagamos un ejercicio más. Este tal vez lo hayan escuchado. Bueno, no sé si tiene un nombre, hay algunos que lo llaman teorema de la amistad, pero bueno, tiene que ver sobre la gente conociéndose en un grupo de amigos, en un grupo de gente. ¿Okay? Entonces, pongámoslo como ejemplo. Esencialmente lo que me dice es, bueno, tengo un grupo de 6 personas. ¿Okay? Y entonces lo que eso cumple es que existen 3 personas de esos 6, ¿okay? Que se conocen bueno, tal que una de 2 cosas pasan. Tal que todos se conocen entre sí, o ninguno se conoce entre sí. ¿Okay? Entonces, repito, lo que estoy diciendo es, agarren ustedes 6 personas, cualesquiera, pónganlos en una sala y hagan una lista de quiénes se conocen. Siempre van a poder encontrar 3 personas que se conocen entre ellas 3, o 3 personas que no se conocen entre ellas 3. ¿Okay? Eso es lo que dice este ejemplo. Para simplificar un poquito la escritura, vamos a utilizar lo que usualmente se le conoce como grafo. ¿Okay? Entonces, nada más para poner aquí un caso particular,
¿verdad? Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Digamos que tengo 6 personas, voy a llamarlas aquí, no sé, Ana, voy a representarlos como puntos, entonces tengo Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Elena y Fernando, ¿ok? Y entonces, si se conocen, voy a trazar una línea, un segmento, significa que se conocen, ¿verdad? Entonces, te repito, agarré esas 6 personas, no sé, podría ser que ellos se conozcan, puede ser que estos se conozcan, puede ser que estos se conozcan, que estos dos se conozcan. O sea, podría ser algo así. No sé, o etcétera. Entonces, siempre vamos a ser capaces de encontrar un grupo de 3 personas que se conozcan entre ellos o que no se conozcan entre ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, hay 3 personas que no se conocen y que son, vamos a ver si lo pego, A, B y D, creo. ¿Verdad? Ah, no, perdón, no lo dije mal. A, B y... Ok, no lo veo. C, F, ok, no, C, F y E. Creo que eso sí me sirve. Vamos a ver si es cierto. Cuando me fijo a C, C no conoce ni a E ni a F, E no conoce ni a F ni a C, y F no conoce ni a... Ah, sí, es eso, ¿ok? Entonces, para esta configuración de aquí, resulta ser que yo puedo escoger a esas 3 personas, C, F y E, y no se conocen entre ellas, ¿ok? Podría pasar más bien lo contrario, ¿verdad? Que 3 sí se conozcan, por ejemplo, digamos que aquí en este dibujo le agrego que A y C se conocen. Entonces, en este caso, pasa que 3 sí se conocen entre ellos, ¿verdad? Que serían A, C y D. ¿Verdad? Para esta nueva configuración, si yo me fijo en A y en D y en C, A conoce a las 2, D conoce a las 2 y C conoce a las 2. Obviamente es simétrico, ¿verdad? Si yo conozco a B, B me conoce a mí. Entonces, esos son nada más dos casos particulares que hago para tener claro lo que me dice el enunciado. Y yo siempre voy a poder encontrar 3, o que se conocen entre ellas las 3, o que no se conocen entre ellas las 3, ¿verdad? No sé cuál de los dos. Hay ejemplos en el que ocurre esto y aquí. ¿Verdad? De hecho, aquí no hay, en este primer caso, no hay ningún caso en donde 3 sí se conozcan. Aquí no existen 3 que sí se conozcan. ¿Okay? Para que se conozcan 3, tienen que pasar un triángulo como este de aquí, ¿verdad? Porque eso significa, si yo soy capaz de encontrar un triángulo, eso lo que significa es que se conocen todos. Si se fijan aquí no hay ningún triángulo. Entonces, ¿verdad? Aquí no es posible que 3 se conozcan. Eso es lo que me dice el ejemplo, el problema. Y bueno, tal vez no tiene tanto sabor a palomar, pero cuando uno ve este O, ¿verdad? Va un poco por esa idea. El palomar a mí lo que me dice es una condición, no me garantiza en cuál caja ocurren las cosas, nada más me dice que existe alguna caja. Entonces, aquí es un poco la misma idea. Yo no sé qué va a pasar, pero alguna de las dos tiene que pasar. ¿Okay? Entonces, veamos la prueba de este ejercicio. ¿Okay? Entonces, prueba. Repito, hago énfasis para los que están empezando en demostraciones. Estos dos dibujitos, ¿verdad? No son una prueba, simplemente eso me da una luz, me indica más o menos qué está pasando, ¿verdad? Eso a mí me dice, bueno, puedo tener casos particulares. Una prueba, ¿verdad? En este caso tiene que ser algo general. Entonces, pensemos que tengo aquí a las 6 personas. ¿Okay? Y entonces voy a fijarme en una particular. Entonces yo digo, voy a fijarme en Ana. Y entonces, okay. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuáles serán los amigos de Ana y cuáles no serán los conocidos y los no conocidos? ¿Okay? Entonces, para Ana, voy a ponerlo aquí, para A, tengo 5 palomas, ¿verdad? Que son las posibles flechas que yo puedo poner, ¿verdad? Puede ser que ella conozca a los 5, ¿verdad? O por el contrario, puede ser que no conozca a ninguno.
Eso son, digamos que los casos extremos. ¿Ok? Tal vez aquí no las flechas, no, sino los vértices para que sea más claro. ¿Ok? Entonces, repito, para Ana tengo 5 palomas, que son estos 5 vértices. ¿Ok? Y voy a tener 2 palomares, que son las 2 posibles opciones que yo tengo, que es conozco o no conozco. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Esencialmente lo que estoy haciendo aquí es clasificando cuáles son los amigos de Ana. Entonces yo digo, los amigos de Ana son B y C, y los que no conoce son D, E y F. Eso es esencialmente donde vamos a usar el teorema del palomar. Cuando yo clasifico los amigos de Ana. Entonces, ¿qué es lo que me dice el palomar? Bueno, necesariamente, por palomar, una caja tiene al menos, voy a ponerlo así, una caja tiene al menos 3 palomas. ¿Okay? No sé cuál, no sé si será la caja de los conocidos o de los desconocidos, pero una caja tiene que tener 3 palomas. Y entonces aquí sí va a ser importante analizarlas porque van a ser casos diferentes si Ana conoce a 3 o si Ana no conoce a 3. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo como 2 casos independientes. Entonces lo que estoy diciendo es, Ana o puede ser que tenga por lo menos 3 amigos, 3 conocidos, o puede ser que tenga por lo menos 3 desconocidos. Básicamente es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, veamos el primer caso. ¿Qué pasa si, caso número 1, Ana conoce al menos a 3 personas? ¿Okay? Eso es, repito, en el principio del palomar, asumiendo que esta cajita era la que tenía 3 palomas. El otro caso, voy a ponerlo de una vez para que quede por aquí abajo. Caso 2, es que Ana no conoce al menos a 3 personas. Que eso sería ahora, repito, el otro caso, en que en el palomar me dice, esta caja tiene por lo menos 3 personas. Pero tengo esas dos posibilidades. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué pasa si Ana conoce por lo menos a 3 personas? No sé cuáles, pero eso significa que por lo menos va a tener 3 flechitas. No importan aquí los nombres. Entonces, Ana conoce por lo menos a esas 3. ¿Okay? Y recuerden que lo que yo ando buscando es que 3 personas sí se conozcan o que 3 personas no se conozcan. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con opciones que pueden darse en este caso particular. ¿Okay? Entonces, voy a hacer de nuevo casitos más particulares. ¿Okay? Entonces, número 1, si B y C se conocen, ya van a ver por qué. Si C y D se conocen, si B y D se conocen, o ninguna de las anteriores. ¿Okay? Repito aquí, ¿cuál es la idea detrás de esto? Bueno, el palomar me dijo, tiene por lo menos 3 amigos. Y bueno, como yo quiero encontrar grupos de 3 que se conocen o que no se conocen, de alguna forma voy a tener que encontrarlos directamente. Entonces, todo depende de si B y C se conocen o si C y D o B y D se conocen. ¿Por qué razón? Bueno, porque si estoy en este primer caso, si estoy en este primer caso donde B y C se conocen, lo que estoy diciendo es que hay una línea acá entre ellos dos. Y entonces, listo. Y si B y C se conocen, resulta ser que A, B y C se conocen entre ellos. Y todo estaría perfecto. Estamos demostrando que hay 3 que sí se conocen. ¿Okay? Lo mismo ocurre en este segundo caso si C y D se conocieran. Si C y D se conocieran, hay una línea aquí. Entonces A, C y D se conocen entre ellos. ¿Okay? Y lo mismo pasaría si B y D se conocen, porque si B y D se conocen, hay una línea entre ellos dos. Y entonces A, B y D también se conocen. ¿Okay?
Pero ¿qué pasa si no ocurre ninguna de las anteriores? Sí, si no ocurre ninguna, esto lo que quiere decir es que B, C y D no se conocen entre ellos, que era también lo que andábamos buscando. Un grupito de tres que sí se conozcan o un grupito de tres que no se conozcan. Entonces, bajo esta configuración, no importa todas las posibilidades que puedan ocurrir, siempre concluimos lo que nos piden demostrar. ¿Queda claro este primer caso? Ahí, digamos, concluimos el primer caso. Preguntas. Este ejemplo también sirve, ¿verdad? Para analizar un poco demostraciones con casos, en donde yo digo, yo no sé qué podría pasar, pero si yo analizo todas las posibilidades y todas las posibilidades me funcionan, pues listo, ¿verdad? Siempre debería de ocurrir. Que repito, es lo que estamos haciendo aquí. Yo sé que ya tiene por lo menos 3 amigos y bueno, analizo todas las posibilidades entre ellos y cada una me lleva a la condición que yo quiero. ¿Ok? Entonces, ese es el caso número 1. El caso número 2 lo voy a hacer, pero es bastante análogo. Es la misma idea. Porque entonces ahora me dicen, no conoce por lo menos a 3 personas. Entonces, pues ahora, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que igual, eh, bueno, de hecho, vean lo curioso es que en esta primera, ¿verdad? E y F ni siquiera los toma en cuenta. Vamos. Bueno, el caso 2 es esencialmente lo mismo, porque lo que estoy diciendo es A no conoce a B, A no conoce a C y A no conoce a D. Hay por lo menos 3 que no conoce. Entonces digamos que esos son los 3 que no conoce. Y es exactamente lo mismo, solo que ahora al revés, ¿verdad? Porque si antes había flechas, ahora no hay flechas, entonces ahora puede escribir esto mismo, pero todo contrario. Entonces, hay un primer caso que es, ¿qué pasa si B y C no se conocen? Hay un segundo caso, ¿qué pasa si C y D no se conocen? Esta parte ya no es mucho del principio de Paloma, ¿verdad? Es más de técnicas de demostración. Considero que es bueno ponerlo por completo. Y opción número 4, no pasa ninguna de las anteriores. Entonces, ven, ¿qué pasa? Estoy diciendo, bueno, ya sé que A no conoce ni a B ni a C ni a D. Todo bien. Entonces, ¿qué pasa si B y C no se conocen? Entonces, si entre ellos no hay una flecha, entonces, pues, ¿qué pasa? Resulta ser que ni A, ni B, ni C se conocen. Entonces, ahí tengo 3 personas que no se conocen entre ellas. Lo mismo pasa si en el caso 2, si B, si C y D no se conocen, eso quiere decir que entre ellos no hay una flecha. Entonces, eso quiere decir que ni A, ni C y D tampoco se conocen. Y en el tercer caso, si B y D no se conocen, ¿verdad? Quiere decir que aquí no hay una flecha. O sea, quiere decir que A, B y D tampoco se conocen. ¿Ok? Y si no pasa ninguna de las anteriores, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que B y C sí que se conocen, C y D sí se conocen, y B y D sí se conocen. O sea, B, C y D, entre ellos 3, sí se conocen. Entonces, no importa el caso que ocurra, puedo garantizar que hay un grupito de 3 que no se conocen o un grupito de 3 que sí se conocen. ¿Ok? Y esa es la prueba de esta famosa pregunta, ¿verdad? De que en un grupo de 6 personas siempre van a encontrar 3 que se conocen entre sí o 3 que no se conocen entre sí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, estos esencialmente eran los ejemplos que traía para hoy. Eh, Espero que hayan disfrutado los ejemplos, que hayan sido de interés. Ahorita vamos a enviarles al correo, voy a dejar de compartir por acá. Vamos a enviarles ¿dónde lo tengo? Mm, Vamos a enviarles los ejercicios, aquí están, y programas adicionales. Ahorita tengo 8, tal vez sean muchos, pero no se asusten, tal vez voy a quitar alguno. Y voy a ponerlos un poquito más grandes.
Las primeras son relativamente rápidas, como las de los cumpleaños, por eso es que me abusé un poquito en el número de ejemplos. Pero la primera dice cuántas cartas se deben extraer de una baraja de naipes para garantizar cierta condición, y lo parecido con el segundo. El 3 y el 4 tienen que ver con lo que hicimos de geometría, ¿verdad? Aquí tenemos puntos sobre un cuadrado y puntos sobre un hexágono regular. Y de hecho, vean, estamos hablando de 5 puntos en un cuadrado, entonces eso me habla del palomar. Aquí tenemos 7 puntos dentro de un hexágono que tiene 6 lados, entonces también. Y los últimos 4 tal vez son los que tienen un poquito más de trabajo, pero pues esa es la idea, ¿verdad? Que saquen un ratito del tiempo para dedicarles, y mañana estaríamos enviando las soluciones, y posiblemente haga un pequeño video con las soluciones explicando tal vez algunos detalles particulares de los últimos 4. ¿Okay? Pero entonces en unos minutos estaremos enviando esta lista. ¿De acuerdo? Y voy a terminar de grabar.